Mi nombre es Gretel Moya y hoy voy a hablarles sobre lo que son las etapas de formación de la opinión pública en este contexto en las elecciones generales de Honduras en el año 2021. Como una breve introducción, tenemos que en las elecciones generales de Honduras del 2021, el proceso de formación de la opinión pública comenzó con la disposición individual de los ciudadanos a estar informados y a participar en la discusión pública. Cada hondureño tenía su propia motivación para seguir de cerca lo que fueron estas elecciones del año 2021. Tenemos por aquí nuestra etapa número 1, que es la disposición individual y clima comunicativo. La disposición individual de los votantes se vio influenciada por una serie de factores, incluyendo lo que fue la inestabilidad política, confianza en los candidatos y el clima económico. A continuación les describo cada uno de ellos. Honduras ha experimentado una serie de crisis políticas en los últimos años, como sabemos. Esto ha llevado a una creciente insatisfacción con nuestro exgobierno, que fue el gobierno del presidente Juan Orlando Hernández. En esta insatisfacción se reflejó en la disposición individual de los votantes, pues que estaban más propensos a votar por lo que es un cambio en nuestro país. El punto número 2 fue la confianza en los candidatos. Los candidatos principales en estas elecciones fueron nuestra actual presidenta Xiomara Castro y Nasria Fura. Eran ambos figuras controvertidas, lo que hizo que muchos votantes dudaran de su capacidad para gobernar el país. Sin embargo, la confianza en estos candidatos también fue un factor importante en la disposición individual de los votantes. El clima económico. Honduras ha experimentado una creciente economía lenta en los últimos años, lo que ha llevado a un aumento de la pobreza en nuestro país y la desigualdad. Esta situación ha generado pues un malestar en los votantes que están más propensos a votar por un candidato que prometiera un cambio en nuestro país. Y por acá tenemos el clima comunicativo. El clima comunicativo también fue un factor importante en estas elecciones del año 2021, ya que la campaña electoral fue bastante polarizada, con dos principales candidatos atacando constantemente a sus oponentes. En este sentido, muchos decían que Nasria Fura era más de lo mismo, más Partido Nacional, y que no iba a haber un cambio, o que Xiomara Castro era la esposa de un expresidente que fue víctima de golpe de Estado, etc. Esta polarización pues alimentó un poco la desconfianza y la división entre los votantes, lo que hizo que fuese más difícil para los votantes tomar una decisión informada, porque estaban divididos más que todo en dos bandos, el del Partido Libre y el del Partido Nacional. Por acá tenemos la etapa número 2, información a través de medios masivos e información no tecnificada. Medios masivos. Los medios masivos como la televisión, la radio, los periódicos fueron una fuente de información para los votantes hondureños. Sin embargo, la cobertura de los medios masivos también fue criticada por ser bastante sesgada y por favorecer a ciertos candidatos. Esta situación pues alimentó bastante la desconfianza de los votantes, lo que hizo que fuera aún más difícil para ellos tomar una decisión informada, como lo mencionaba anteriormente. Estos medios proporcionaron pues cobertura de la campaña electoral, incluyendo entrevistas con los candidatos, debates, análisis y encuestas. Cabe aclarar que usualmente estos debates se daban entre candidato periodista, muy raramente se daban entre candidatos cara a cara. La información no tecnificada, como las conversaciones cara a cara y las redes sociales, también fue una fuente de información para los votantes hondureños, ya que las conversaciones cara a cara fueron particularmente importantes en las zonas rurales de Honduras, donde el acceso a los medios masivos es bastante limitado, ya que estas conversaciones pues permitieron a los votantes intercambiar información y opiniones con sus familiares, amigos, vecinos. Las redes sociales también fueron fuente importante de información no tecnificada. Estas plataformas permitieron a los votantes conectarse con otros votantes y compartir información sobre los candidatos y la campaña electoral en línea. Por acá tenemos nuestra etapa número 3, el intercambio de puntos de vista entre los miembros del grupo social. El intercambio de puntos de vista entre los miembros del grupo social
que equivale al procesamiento de la información, pues jugó un papel importante en las elecciones de Honduras en el año 2021. Este intercambio permitió a los votantes obtener una visión más completa de la campaña electoral y tomar una decisión más informada. Esto en este contexto ayudó a los votantes. En el contexto de nuestras elecciones hondureñas, los puntos de vista se dieron de varias formas, incluyendo la conversación cara a cara. Los votantes intercambiaban información y opiniones con sus familiares, amigos, etcétera, como mencionábamos anteriormente. Las discusiones en redes sociales, los votantes compartieron información, opiniones en plataformas como Facebook, Twitter, Instagram, donde dan a conocer su opinión respecto a los candidatos y su posición como votantes. Debates públicos, los candidatos y sus representantes participaron en debates públicos donde intercambiaron información y opiniones sobre temas relevantes para la campaña electoral. Estos debates públicos jugaron un papel bastante importante para cambiar la opinión pública a su favor, dado que intercambiaban sus propuestas de campaña con el público. Este intercambio de puntos de vista debió permitir a los votantes, en algunos casos, intercambiar puntos de vista que también llevó a la polarización entre los votantes. Esto pues se debió a que los votantes tenían diferentes puntos de vista y se vieron enfrentados a información que no coincidían con sus creencias, que si no me gustan las creencias de izquierda o no me gustan las creencias de derechas, etc. Algunos puntos importantes de esto era comprender mejor las propuestas de los candidatos, evaluar las fortalezas y debilidades de los candidatos, tomarse el tiempo necesario para reflexionar sobre su voto. En algunos casos, intercambio de punto de vista también pues llevó a la polarización, como decíamos anteriormente, por estos cambiantes puntos de vista diferentes que tenían los votantes. Punto número 4. La etapa de la problematización del hecho. Aquí hay preguntas bastante claves. ¿Qué es lo que nos afecta y por qué? Para responder a esta pregunta es necesario identificar los factores que pues, influyeron en la opinión pública de los hondureños. Estos factores pueden ser de naturaleza social, económica, política o cultural. En el caso de las elecciones hondureñas del año 2021, algunos de los factores que influyeron en la opinión pública pues incluyen lo que fue la insatisfacción con el gobierno actual de ese momento, ya que los hondureños estaban descontentos con el gobierno de Juan Orlando Hernández, que había sido acusado de corrupción, de violencia a los derechos humanos, narcotráfico, entre otros delitos. La confianza en los candidatos. Como sabemos, los dos principales candidatos fueron Xiomara Castro y Nasria Fura, que eran ambas figuras controvertidas, lo que hizo que muchos votantes pues dudaran de esta capacidad que tenían estos dos para gobernar el país. Algunos ejemplos específicos como la problematización del hecho se puede aplicar al contexto de las elecciones hondureñas, que incluyen analizar los resultados de las encuestas de la opinión pública para identificar los temas que son más importantes para los votantes, investigar campañas electorales con los candidatos para comprender cómo se comunicaron los votantes, entrevistas a votantes para conocer sus razones para votar por un determinado candidato. En el caso de nuestras elecciones hondureñas en el 2021, la opinión pública pues fue un factor bastante importante en el resultado de estas elecciones, ya que la insatisfacción que había con el gobierno actual hizo que aumentara la confianza en Xiomara Castro, ya que llevaba propuestas bastante contundentes y hubiera un voto masivo hacia ella. Por acá tenemos la etapa número 5, que es la confrontación de diferentes puntos de vista, como miras a integrar elementos básicos de coincidencias. Esta etapa pues se refiere a la formación de la opinión pública en que las personas debaten y discuten lo que son sus opiniones divergentes con el objetivo de encontrar puntos comunes o aspectos en los que pueden ponerse de manera de acuerdo. En esta etapa, más que todo, los individuos pues expresan sus perspectivas a favor de sus opiniones y escuchan las opiniones de los demás. Esta confrontación de diferentes puntos pues es esencial para que hayan procesos democráticos y saludables, ya que se considera que todos los ángulos del tema desde puntos de vista distintos.
Aquí tenemos los puntos de vista divergentes, que eran puntos de vista diferentes entre estos dos candidatos. Como mencionamos anteriormente, la presidenta Xiomara Castro por el Partido Libre representaba un cambio radical, mientras que Asfura del Partido Nacional representaba una continuidad del gobierno según la opinión pública. Estos puntos de vista pues generaron la polarización que se menciona, ya que los partidarios de Xiomara Castro se oponían a la corrupción y a la violencia que había caracterizado al gobierno anterior, mientras que los partidarios de Asfura defendían la estabilidad y el crecimiento económico. Puntos de vista muy diferentes. La confrontación y coincidencia. En la confrontación de estos dos puntos de vista, pues fue un proceso importante para el desarrollo de la democracia hondureña. A través de la confrontación, los hondureños pues tuvieron la oportunidad de conocer estas dos diferentes propuestas de los candidatos y tomar su decisión en base a esto y de manera informada. Sin embargo, pues como decimos, en algunos casos, pues la confrontación incluso llevó a la violencia entre estos dos partidos políticos porque era demasiada la diferencia que había. Elementos básicos de coincidencia. A pesar de estas diferencias, también hubo algunos elementos básicos de coincidencia entre los dos principales candidatos. Ambos candidatos pues prometían mejorar la economía, reducir la pobreza y la desigualdad, así como promover la seguridad ciudadana. En estos puntos de vista comunes podrían superar la polarización y trabajar juntos para construir un mejor país, ya que tenían ciertos puntos de convergencia. En nuestra etapa número 6, la proposición de vías de solución o alternativas a los aspectos variantes que ofrece el problema. Si bien pienso que no es directamente aplicable a las elecciones de Honduras en el 2021, ya que se refiere más a la resolución de un problema en específico y no a un proceso electoral, podemos ver que esto puede aplicarse en el diseño del proyecto electoral. Ante las elecciones, los responsables de organizar el proceso electoral podrían haber considerado diferentes alternativas para asegurar que las elecciones fueran justas, seguras, eficientes. Esto podría haber incluido decisiones sobre el sistema de votación, la seguridad de las urnas y la infraestructura electoral. Si bien esta etapa me llama mucho la atención, también quiero aplicarla a las campañas políticas. La selección de estrategias de campañas. Antes del inicio de las campañas electorales, los equipos de las campañas de los candidatos y partidos podrían haber considerado diferentes alternativas y estrategias para abordar los desafíos específicos de la campaña. Esto podría incluir decisiones sobre cómo llegar a los votantes, cómo enfocar los mensajes y cómo movilizar a sus seguidores. Y el punto número 2, el manejo de problemas y escándalos. Durante la campaña podrían haber surgido problemas o escándalos inesperados que requieran soluciones. En tales, los equipos de campaña podrían pues haber propuesto alternativas para gestionar crisis y minimizar el impacto a la candidatura, para mantener una opinión pública estable y a favor de sus candidatos. Por acá tenemos la etapa número 7, que es levanta en torno ante la proposición. Esta etapa pues se refiere a una etapa en el proceso de formación de la opinión pública en la que se consideran las implicaciones y el impacto de las decisiones o propuestas específicas en el contexto social o ambiental también. Esta etapa más que todo se analiza como la idea propuesta en discusión afectará a la sociedad en general o al entorno circundante del ciudadano. Durante las elecciones generales de Honduras en el año 2021, en esta etapa pues se volvió bastante crítica para los ciudadanos y los actores políticos. A medida que los candidatos presentaban sus propuestas y plataformas políticas, así como después del proceso electoral, los hondureños y los observadores internacionales pues consideraban que los hondureños debían tener implicaciones en estas decisiones y los resultados de las elecciones en el entorno del país. Acá tenemos puntos específicos de esta etapa. El impacto económico. Los ciudadanos se preocuparon por cómo las políticas económicas propuestas por los candidatos podrían afectar la estabilidad económica del país, el empleo y el bienestar financiero de la población. La seguridad y la justicia son cuestiones críticas en nuestro país y la gente consideró cómo estas propuestas relacionadas con la seguridad ciudadana, la lucha contra la corrupción y la reforma judicial podrían impactar la seguridad y la justicia de nuestro país. Pero los
candidatos llevaban campañas bastante enriquecedoras que tocaban todos estos puntos y buscaban satisfacer la opinión pública de la gente. También tenemos el punto de los derechos humanos y equidad, donde se valoran cómo las decisiones tomadas en las elecciones podrían influir en los derechos humanos, la igualdad de género, los derechos de las minorías y la equidad social. La estabilidad política, como la gobernabilidad del país, fueron aspectos claves para analizar en relación a las elecciones, buscando evitar tensiones o conflictos políticos a futuro, tratando de tomar las mejores decisiones, la legitimidad y la confianza. Los resultados electorales y la confianza en los procesos electorales en sí mismos fueron temas bastante críticos en esta etapa, ya que los ciudadanos valoran la integridad de las elecciones y su impacto en la estabilidad política. Según la opinión de los ciudadanos, la candidata más viable era Xiomara Castro, ya que era la que proponía más estabilidad al país, proponía un cambio más radical, más orientado hacia ayudar al pueblo, y la gente hondureña tenía bastante fe en esta candidata. Por acá tenemos la etapa número 8, que es el acuerdo más o menos compartido sobre el método que es o parece ser la vía de solución. Durante este proceso electoral, pues se buscaba más que todo alcanzar un acuerdo más o menos compartido en varios aspectos. Esto pues incluía el punto número 1, los resultados electorales. Después de que se contaran los votos y se anunciaron los resultados electorales, pues se buscó llegar a un acuerdo amplio sobre la legitimidad de estos resultados. Esto implicó que la mayoría de los actores políticos y la población en general aceptaran la voluntad expresada en las urnas después de estas votaciones. La gobernabilidad. Una vez que se conocieron los resultados, se buscó un acuerdo sobre cómo se llevaría a cabo la gobernabilidad del país. Esto incluyó la formación de alianzas políticas y la búsqueda de consensos en el Congreso y otras instituciones para facilitar el funcionamiento del gobierno. Las reformas electorales. Tras las elecciones se debatió también sobre las necesidades de reformas electorales y se buscó llegar a un acuerdo sobre posibles cambios en el sistema electoral para futuros procesos. Y llegamos a la etapa número 9, que es la estimulación del consenso para pasar a la acción y completar el proceso de retroalimentación de la información. Tenemos la estimulación del consenso. Vamos a dividir este título en partes para explicarlo mejor. La estimulación del consenso después de las elecciones generales de Honduras del 2021, pues se buscó estimular el consenso entre los actores políticos y la sociedad en general en relación con los resultados electorales. Aunque es poco probable que todos estuvieran completamente de acuerdo, pues se promovió la aceptación de los resultados como la expresión de la voluntad popular. También tenemos el punto 2, que es pasar a la acción. Con los resultados electorales determinados, se procedió a la etapa de pasar a la acción. Esto implicó la formación de nuevo gobierno y la toma de medidas concretas para implementar políticas y programas prometidos durante la campaña electoral. Durante las campañas, cada candidato lanzó sus propuestas, controvertidas algunas, y en esta etapa ya los candidatos tienen que, pues, demostrar al público que tenía razón en votar por ellos y a cumplir con lo que prometieron en su campaña electoral. También tenemos completar el proceso. El proceso electoral, que incluyó la votación, el conteo de votos y la declaración de resultados, se completó. El nuevo liderazgo pues se asumió y sus cargos se comenzaron a ejercer, también sus funciones de gobierno, lo que marcó el final de una fase importante del proceso electoral. Y el último punto, que es la retroalimentación de información. A medida que se avanzaba en la implementación de políticas y programas, se mantuvo una retroalimentación constante para evaluar su efectividad. Bueno, o esto es lo que se cree. Los ciudadanos, la sociedad civil y otros actores pues proporcionaron retroalimentación sobre el desempeño del gobierno y la implementación de las promesas electorales. En el contexto de nuestras elecciones de 2021, la opinión pública estaba bastante decaída, ya que opinaban que el gobierno no estaba cumpliendo e incluso actualmente piensan que no está cumpliendo con sus promesas de campaña electoral y que hasta el momento este gobierno no ha hecho nada. Y en mi opinión, siento que pues el público tiene bastante razón.
Y llegamos a nuestra última etapa, difusión del criterio finalmente admitido por la mente colectiva. Esto se refiere pues al proceso en el cual la opinión o la decisión consensuada por el grupo de personas se difundió o se comunicó al público en general y cómo esta opinión influye en la percepción y acción del individuo y del grupo en sí. Aquí vamos a desglosar esto nuevamente. La difusión del criterio finalmente admitido. Tras este proceso electoral en Honduras se llegó pues a un criterio que la mayoría de votantes y actores políticos reflejaban en los resultados de las elecciones, que estos resultados anunciados oficialmente por las autoridades electorales representaban la opinión pública expresada a través del voto. En este caso, la opinión pública expresaba que Xiomara Castro es la legítima presidenta de Honduras. Mente colectiva. En la mente colectiva, en este contexto, hace referencia al resultado de las elecciones que se convierte en la expresión voluntad del pueblo en ese momento. Estos resultados representaban perspectivas claves. ¿Cuánta preferencia del público tenía cierto candidato o cierta candidata? Difusión a través de medios. Los resultados de las elecciones pues se difundieron a través de los medios de comunicación como la televisión, la radio, los periódicos, las redes sociales y muchos medios más que informaron sobre los ganadores, sobre los perdedores de estas elecciones, proporcionando datos y análisis sobre estos resultados. Esto es muy importante porque después del público expresar su opinión mediante el voto, necesitaba informarse cuál fue ese resultado. Y este fue el pequeño análisis de las elecciones electorales de Honduras en el año 2021 con relación a las etapas de formación de la opinión pública. Espero se haya sido de su agrado la presentación y bastante informativa.